La noticia del momento hoy nos ha llevado durante toda la tarde a hablar de la Corte Constitucional que tumbó hoy la modificación que impulsaron las mayorías del Congreso y el presidente Iván Duque, a la ley de garantías. Como decíamos, estaba pues una especie de, estaba cantado lo que iba a pasar. Tiene muchos efectos retroactivos y otros efectos colaterales alrededor de la cantidad de contratos que se efectuaron, a la cantidad de dinero que se pagó por dichos contratos en este tramo de dicha ley de garantías. Así que seguimos analizando este tema hoy a contrarreloj, como nos gusta, con todos ustedes, nuestros oyentes. Hablamos con dos congresistas hasta ahora. Uno de ellos apoyó mejor esta modificación a la ley de garantías y el otro la demandó ante la Corte Constitucional. Camila Conca, con las buenas tardes, ¿cómo vamos? Rosario, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Y pues a esta hora vamos a saludar al senador Roy Barreras, quien ha destacado la decisión de la Corte Constitucional. Senador, muy buenas tardes, gracias por atendernos en Contrarreloj. Hola Camila, un saludo a todos los oyentes de Contrarreloj a esta hora y a quienes van ya rumbo a sus hogares con esta noticia que ustedes hoy han hecho pública, la caída de la perversa reforma que permitió dilapidar los recursos de los colombianos de manera vergonzosa, sin ley de garantías. Yo he dicho que lamento que la sentencia que nos dio la razón pues haya tardado tanto, porque ya realmente ¿para qué? Es decir, ya yo presenté esa demanda una hora después de que se sancionó la ley. Meses después, cuando ya se repartieron el presupuesto en las candidaturas oficialistas del gobierno, pues ya el agua está derramada y ojalá no se hubiera tardado tanto la sentencia. Yo pedí un trámite de urgencia, pero bueno, nos dio la Corte la razón, logramos tumbarle al gobierno esa ley, pero los efectos perversos que queríamos evitar, que eran los ríos de mermelada, pues no lograron evitarse porque la sentencia tardó demasiado. Sí, senador, pero ¿usted cree que entonces no se puede enmendar el error? Aún así, la Corte Constitucional ha dicho que va a haber retroactividad. No, pero es que, imagínense usted, firmaron no cientos, sino miles de contratos, de convenios interadministrativos, ríos de dinero que irrigaron las campañas gobiernistas en una legalización, entre comillas, masiva, la compra de votos más grande de la historia. Y eso ya está hecho, eso ya tuvo efectos, eso ya ocurrió, el daño está hecho. El daño sobre la democracia por la compra y venta de votos, el daño del despilfarro de recursos y la irrigación de todos esos recursos de los colombianos convertidos en mermelada. Es que un gobierno se atreva a proponer una ley para eliminar la ley de garantías de los colombianos y poder firmar de manera desvergonzada todo tipo de contratos sin ningún control a unos meses de las elecciones es verdaderamente vergonzoso. Lo lograron, lo hicieron y bueno, a pesar de que demandamos, reitero, una hora después de sancionada la ley y la Corte hoy me da la razón y tumbamos la ley, pues digamos queda como para el anecdotario. La Corte dice que es retroactivo, pero ¿cómo van a recuperar la plata que ya se gastaron? ¿Y cómo van a corregir el defecto sobre la democracia de unas curules que ya se eligieron con esos ríos de dinero y de mermelada y de compra y venta de votos? Doctor Roy, la gran pregunta que se hacen todos los colombianos es ¿quién va a desenredar esta madeja? Porque hay muchas cosas que no quedan claras. Por ejemplo, pues si bien dice la Corte que los contratos se tienen que liquidar en este momento y que a partir de hoy ya no se pueden suscribir más contratos, ¿es quién va a decir qué contratos se pueden mantener? ¿Quién va a definir cuáles contratos tienen que devolver la plata? ¿Quién tiene que hacer ese trabajo, este monumental trabajo de poder recuperar lo que ya se está perdiendo? No, es que yo creo que es inútil, realmente es inútil. Los que son abogados podrán argumentar, no sin razón, que hay un principio de legalidad, que actuaron bajo la norma existente, pero además esos contratos, reitero, durante meses fueron ya firmados
y ya giraron la plata, y ya la repartieron, y ya el daño está hecho. Yo supongo, además, es un asunto de juristas expertos en derecho contractual y administrativo, pero inclusive creo que el daño puede ser mayor, porque contratos que están en operación, miles de contratos, y que los liquidan, entonces termina demandado el Estado por cuenta del perjuicio de que ya empezó una obra y la tiene que dar a la mitad. No, eso no tiene, en mi opinión, arreglo. Lo que había que hacer, que yo lo pedí sin éxito, es que la Corte se pronunciara muy rápidamente con sentido de urgencia. Ahora no pudo hacerlo porque, de buena fe seguramente, hubo un sinnúmero de demandas contra la ley. La primera demanda fue la mía, pero muchas de esas demandas que no fueron luego acogidas porque no estaban bien presentadas o por razones jurídicas, dilataron la decisión porque tenía que esperar a que se acumularan, a que subsanaran los errores de las demandas mal presentadas, y ahí se perdió un montón de tiempo que también le dificultó a la Corte poder actuar con más celeridad. Lo que queda claro para los oyentes de Contrarreloj hoy en toda Colombia es que el gobierno Duque le quitó a los colombianos la ley de garantías para repartir mermelada en sus candidaturas gobiernistas y en la candidatura del candidato del gobierno. Y lo lograron con la plata de los colombianos. La compra y venta masiva más grande de la historia de votos. A propósito de eso que usted acaba de mencionar, senador, y teniendo en cuenta que muchos de estos congresistas que votaron a favor de la reforma de la ley de garantías tenían claro que esto implicaba plenamente una violación a la ley de una ley de garantías que ya existía, ¿quién se podría poner literalmente la camiseta para que estos congresistas que votaron a favor pues paguen por lo debido? Es decir, ¿eso tendría algún efecto sobre estas personas, sobre estos congresistas? ¿O definitivamente eso es un tema que ya deberíamos de echarle tierrita? No, yo no creo que hay que echarle tierrita. Yo creo que los ciudadanos colombianos con toda indignación tienen el derecho de castigarlos en las urnas. No pudo hacerse en el 13 de marzo, porque la sentencia se demoró, pero hoy, que tal y como usted ha dicho, la Corte no está la razón y la Corte verifica que evidentemente era una defecio tumbar la ley de garantías de los colombianos, pues se sabe en qué campaña están todos esos gamonales y todas esas maquinarias y todos esos ríos de dinero en las campañas del gobierno y en la campaña presidencial del gobierno. Y el hecho de que hayan abusado del presupuesto de los colombianos sin ley de garantías para esa campaña del gobierno, seguramente significará una reacción de indignación de los colombianos en las urnas, porque abusaron y no podían repartirse el presupuesto nacional, además saliendo de una pandemia, una situación crítica, con cifras de pobreza más altas que nunca, con gente que quebró en sus negocios, con unos niveles altos de desempleo, repartiendo plata para las elecciones. Acuérdese que no es el único abuso. Programaron un día sin IVA justo antes del evento electoral para que con la plata de la ley de garantías la gente pudiera salir a comprar votos. Eso me parece que rompió todos los límites del abuso. Y la gente no le va a echar tierrita, la gente le va a echar votos en las urnas contra ese abuso del gobiernismo y del continuismo. Senador, permítame un minuto porque a esta hora también nos acompaña el representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Pablo Celis, quien fue uno de los ponentes del proyecto del presupuesto. Representante, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Representante, usted apoyó la modificación de la ley de garantías y muchos otros congresistas. ¿Usted reconoce que fue un error? No, a mí no me parece que fue un error. Yo creo que nosotros obramos pensando precisamente en la falta de ejecución que ha tenido este gobierno debido a la pandemia y demás en las regiones, y esas regiones mismos nos decían a nosotros, a los congresistas, miren, no hemos podido firmar convenios, necesitamos nuestras obras para la comunidad en nuestras regiones, y así por eso lo consideramos, miramos los pros, los contras, y se aprobó el proyecto en el presupuesto y se hizo la modificación del artículo. Yo pienso, con todo el respeto que me merece el doctor Roy después de haberlo escuchado, es increíble escuchar a una persona que ha hecho ese tipo de actividades
habituales en sus campañas políticas, venir a poner a un gobierno que ha trabajado de manera técnica y transparente por las regiones en este aspecto. Yo creo sinceramente que la ley de garantía se configuró para dar precisamente, como lo dice su nombre, en medio de una reelección presidencial que ya no existe en Colombia y que sí tiene bloqueada la ejecución de los presupuestos y de las obras en región que tanto adolecen y necesitan las comunidades. Pregunta para ¿Sí, senador Roy? No, es solo una opinión, saludando al representante del Centro Democrático, el doctor Celis. A mí me parece que los oyentes de Contrarreloj, pues les va a quedar muy difícil creer que la Corte Constitucional se equivocó y que tiene razón el Centro Democrático. Le va a quedar muy difícil explicar al Centro Democrático que una ley que era una ley estatutaria y que requería, como se advirtió en los debates, es que se les dijo, yo se los dije en los debates, y no solo yo, muchos se los advertimos, pero ciegos, interesados en aprobarla, la metieron como un mico en la ley de presupuestos, sabían que era inconstitucional. Pues creer que la Corte Constitucional se equivocó o que la Corte Constitucional tenía, digamos, el interés de bloquear al Centro Democrático. No, la Constitución es la Constitución, violaron la aprobación y hubo un daño y está allí, y yo reitero, no hagan cuentas alegres de que eso es retroactivo y de que eso se va a poder recuperar. Esa práctica se perdió, como dicen los colombianos. Lo que le queda a los colombianos es el 29 de mayo votar para que ese continuismo abusador no continúe. Senador, dice la Corte Constitucional en el comunicado que quienes hayan ejecutado convenios y contratos en el marco de esta ley deberán asumir su responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa por el uso indebido de la contratación estatal. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un alcalde o un gobernador celebró un convenio durante este periodo de la ley de garantías, ¿yo puedo ir a denunciarlo? Pues seguramente pueda, pero yo soy muy poco optimista. Reitero que esa sentencia, pues es un comunicado, hay que mirarla en detalle, porque puede producir más daño que otra cosa. Reitero que hay un principio de legalidad y quién va a poder encontrar dolo como para una actuación penal cuando la ley vigente le autorizaba a firmar ese tipo de contratación. Ese daño está hecho. En cambio, repito, una lluvia de demandas contra esos actos administrativos, contra esos contratos, lo que va a significar es, en reacción, otra lluvia de contrademandas contra el Estado. Y entonces lo que hacemos es perjudicar aún más el presupuesto. Yo creo que no se puede corregir la tardanza de la Corte, que repito, tuvo que ver también con el exceso de demandas inviables que hicieron perder mucho tiempo, tratando de reparar eso con otra lluvia de demandas que me parece que no tendrían mayor futuro. Y debo decir otra cosa, así como me opongo radicalmente y me opuse en el debate y demandé la ley y la tumbé, tengo que decir que hay una inviolabilidad parlamentaria. Es decir, los congresistas que aprobaron esa ley, el doctor Celis, por ejemplo, del Centro Democrático, pues los cubre la inviolabilidad parlamentaria. O sea, a ningún congresista le puede iniciar un proceso penal por la forma como vota. No, así se equivoque. Eso no es una conducta dolosa. Ahora permítame hacerle una pregunta al doctor Celis. Doctor Celis, este artículo 124 se creó con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones. ¿Logró su iniciativa? O sea, ¿sí se materializó la intención de este artículo? Sin ninguna duda. Están los números que así lo demuestran, cómo ha venido dándose la reactivación económica en el país a través de las regiones y cómo este gasto en obra pública que en ningún momento se va a perder, porque precisamente esos recursos tienen la fiscalización de la Contraloría General de la República y de los diferentes entes y entidades de control, pues sin lugar a dudas se van a ejecutar de manera eficaz y eficiente como debe ser, porque es que además los presupuestos de la nación son para ejecutarlos, porque las necesidades en las regiones de donde es el doctor Roy, y lo sabe, allá en esa zona tan bella del Valle del Cauca y del sur de nuestro país, sabe que necesitan vías, placahuellas, edificaciones educativas, se necesita agua potable y saneamiento básico y tantas otras necesidades que tienen las regiones, los municipios de quinta, de sexta,
categoría y que necesitan estas inversiones. Y de la mano va una recuperación económica, va una generación de empleo, y eso se ha visto de manera positiva porque nadie puede negar que Colombia se ha recuperado económicamente de la pandemia, es gracias también a las acciones que ha hecho el gobierno nacional para que esto suceda. Luego, yo sí pienso que, pues digamos que el doctor Roy tiene sus argumentos, son respetables, la Corte ya falló, como es consecuencia se tiene que respetar ese fallo, pero también hay que decir que la Corte desconoce muchas otras cosas y de pronto sí hubo un pecado en este gobierno y fue no haber tramitado a través de la manera más ágil y consecuente el tema de haber acabado con una ley de garantías que en estos momentos, como lo dije, sin reelección presidencial es completamente inoficiosa y lo que hace es ir en contra de la ejecución en los departamentos, de los municipios y del mismo gobierno para llevar soluciones a las regiones. Representante Celis, hay quienes han amenazado con acciones legales en contra de ustedes, de todos los congresistas que apoyaron la modificación de la ley de garantías por un presunto prevaricato. ¿Usted no teme ante este tipo de acciones? No, a mí no me parece, la verdad. Nosotros actuamos en derecho, hicimos el estudio que era correspondiente y como es deliberación en el Congreso, tomamos unas decisiones que fueron apoyadas por las mayorías. Luego, si así llega a ser, pues tendremos todos los argumentos para poder defendernos en las diferentes instancias. Doctor Roy, pero sí tiene que caer algún tipo de responsabilidad con lo que está pasando en el Congreso. Es que esta no es la primera vez que se cae una ley. Se cayó la semana pasada el Código Electoral. Se dice que se puede caer ahora la reforma a la justicia. ¿Qué hacer ante un legislativo que definitivamente está fallando en lo único que tiene que hacer? Leyes. Ojalá se caiga esa otra perversa reforma a la justicia y una norma que terminó por engordar la burocracia de una procuraduría inútil que debería desaparecer y que hoy en día es apenas un brazo político del gobierno. Lo que pasa es consecuencia de un deterioro del sistema de pesos y contrapesos en este gobierno. El gobierno cooptó este Congreso, este gobierno le aprobó de todo. Cualquier ley que se presentara, mayoría ciegas. Ayer aplaudieron al ministro de Defensa que dice que los niños son máquinas de guerra y que en una operación absolutamente violatoria del derecho internacional humanitario mataron a una señora embarazada y un menor de edad y un gobernador indígena, nada, pero además se rieron. O sea, no hay ningún tipo de condolencia, de dolor por el hecho. En una guerra que es cruel, digamos que admitamos que en una guerra tristemente puede haber civiles que mueren, pero lo mínimo que uno espera, si es que no fue intencionada la masacre, es que le pidan perdón a las víctimas y no que se rían y se burlen y las mayorías de la Cámara ayer entre risas aplaudieron ese debate de moción de censura de la masacre del Putumayo. Esta mañana ustedes informaron, creo que en exclusiva, si mal no estoy, en esta cadena, los audios de la señora Aida Merlán, que está de nuevo ratificando cómo los ríos de dinero de esa contratación estatal son los que sirven para la compra y venta masiva de votos que permite elegir esos congresistas que luego se arrodillan al gobierno que los compró y elegir un candidato que le dé la continuidad a Duque, que es el señor Pico. Esos clanes compradores de votos se alimentan de esos elementos y por supuesto lo hacen más fácil sin ley de garantías, lo hacen más fácil atropellando la ley quinta y aprobando normas como esa reforma a la justicia, esa modificación de la Procuraduría sin ningún control, o inclusive engañando a los colombianos. Yo demandé otra ley y es un triunfo pírrico, una satisfacción inútil haberle tumbado esta ley al gobierno. Tumbamos un engaño que le hicieron a los padres de familia colombianos con la cadena perpetua, los engolosinaron con eso, aprovechando por supuesto la natural indignación que los padres de familia tenemos contra esos salvajes que abusan de los niños y negando que ya exista una ley, que yo mismo fui el autor en el 2008, que les pone 60 años de cárcel. Engañaron a los colombianos con una falsa cadena perpetua, que lo que hacía era rebajarles a los 25 años. La Corte también la tumbó con una demanda mía. Pero usted pregunta, ¿qué hacer con ese Congreso? Bueno, los colombianos votaron el 13 de marzo, a muchos de esos congresistas los castigaron y no fueron elegidos. Hoy la fuerza mayoritaria en el Congreso, completamente nueva, era el pacto histórico, y queda una oportunidad el 29 de marzo. Sí, pues senador Roy Barreras y también al representante de la Cámara, Juan Pablo Celis, les agradecemos mucho por su tiempo y vamos a estar pendientes de nuevas reacciones políticas. Una feliz noche.